Bueno, me llamo Camilo García. Nací en Cali y creo que había una situación que empecé a detectar como muy pronto, ¿no? Como de no encajar, de no estar del todo cómodo, ¿no? Con situaciones que vivía allí, que pasaban allí y con, digamos, como lo que era lo dominante, ¿no? Que era ser heterosexual, pues yo era homosexual y me daba cuenta que no encajaba del todo. Y esa búsqueda que empieza como con la disidencia sexual, pues ya va también a otras cuestiones, ¿no? Como pues el conocimiento, las formas de pensar la arquitectura misma, ¿no? Y creo que las dos cosas como que se acompañaban. Sé que emigré luego con una situación que entiendo que es una situación privilegiada, porque aunque sí que venía muy impulsado y muy empujado por esta situación, esto era un detonante importante, pues yo fui a estudiar a Holanda con una beca y después vine a Madrid a trabajar. Me llamo Diego y Barajas y quién soy, bueno, depende si quién soy para mí o quién soy para otros, ¿no? A lo mejor al teléfono frente a un posible casero para que me alquile un piso, pues posiblemente soy un migrante al que no interesa eh, dar en alquiler, ¿no? Un migrante latino que mejor mantener a distancia, ¿no? Pero si estoy, por ejemplo, en clase, en un taller, por ejemplo, de arquitectura con estudiantes, pues a lo mejor soy un profesor hombre blanco, ¿no? Que a pesar de ser del sur, pues a lo mejor escuchan con cierta atención. Yo aprendí a hacer casas y viviendas para familias heterosexuales con hijos de una determinada manera y que se inscribían también dentro de un urbanismo, de una ciudad, ¿no? Pensada también desde ese mismo sitio, que eso también se sigue enseñando no solo allá, sino en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Cofundamos Diego Barajas y yo un estudio de arquitectura que se llama Usos, con H. Bueno, Usos es una oficina de arquitectura, jardinería y urbanismo que llevamos junto con Camilo García, que comenzamos en 2003. Nos interesa como trabajar sobre esa parte de la arquitectura que tiene que ver con como media, ¿no? Entre diferentes relaciones en el día a día, por ejemplo, entre diferentes especies o como media, digamos, en las relaciones que tienen que ver con el género o como media ¿no? entre diferentes agentes y cómo puede llegar a serlo. Intentamos aproximarnos a la teoría y a la investigación y a la práctica de la arquitectura, entendiéndolas como ámbitos no separados, sino en un diálogo continuo, ¿no? Hay gente que se dedica más a la investigación y hay otra gente que se dedica más a la práctica y en nuestro caso estas dos están en un diálogo constante. De pensar en una vida digna y plena para todas, todos y todes, ¿no? Sino también del goce, ¿no? Que también es algo importante para nosotros y cómo podemos indagar en todo esto a través de esas herramientas. Un desplazamiento epistémico, ¿no? Que es como recomponer la forma en la que vemos el mundo y que puede ser muy interesante, ¿no? También, digamos, como un punto de partida menos privilegiado, ¿no? Que esto creo que a veces como que refleja esa idea, ¿no? De estar siempre como en ese ritmo, ¿no? La idea de que debes llegar a un sitio por los méritos que tienes, ¿no? Y entonces esta idea recurrente de la meritocracia, que yo creo que es una idea pues muy problemática que suele como defenderse o casi siempre la defiende alguien como desde un lugar desde el cual oculta casi como los propios favores y prebendas que le permiten haber llegado allí, ¿no? A esa posición que tiene desde donde defiende la idea de meritocracia. No habitar cuerpos heterosexuales, unas sexualidades heterosexuales, el ser gays, el ser migrantes, el ser también sujetos privilegiados dentro de lo que somos, porque hemos podido estudiar una carrera, no todos lo hacemos de la misma manera y yo creo que también es importante entender como una serie de, de realidades en las que se atraviesan como subalternidades y privilegios también, y todo eso permea el trabajo que hacemos y influye completamente. Y bueno, yo creo que hemos conseguido desarrollar y trabajar sobre conceptos y sobre ideas que creo que hacen un aporte, ¿no? al espacio, a la forma de pensar en la ciudad, en la arquitectura, que luego creo que ocurre algo que no es voluntario, ¿no? Que es como una cierta
invisibilidad, ¿no? De esas ideas, de esos conocimientos, ¿no? Que a veces pues ves que de repente se publican cosas que se repiten, que son parecidas unas a otras, o que tienen, y que tú estás trabajando sobre cosas que son diferentes y que tienen un valor, pero que no llegan a hacerse públicas, no se llegan, o llegan tarde, incluso luego vienen otras generaciones y están haciendo eso que tú habías hecho hace años y parece como que tú has copiado eso que están haciendo esos otros, ¿no? Es como jugar al hombre invisible, pero sin querer jugar, ¿no? De alguna manera, y yo creo que ha habido como un proceso de no reconocer como aportes, de invisibilizar cosas que hacemos, y yo creo que aquí hay una pregunta que yo me he hecho muchas veces, y es, ¿qué es lo que aportamos? ¿No? Porque se habla mucho de qué es lo que aporta el sujeto migrante, y yo creo que yo, por ejemplo, puedo hablarlo desde la arquitectura, ¿no? Cosas que hemos hecho, que hemos eh, aportado aquí al discurso, a la acción también, ¿no? Por ejemplo, la relación, digamos, entre los animales humanos y no humanos como un objeto del cual la arquitectura se puede ocupar, ¿no? Porque la mayoría de las otras especies que no son humanos han sido desplazadas por nuestros estilos de vida, y hay como una necesidad de repensar, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo puede ser esa relación? Y eso es algo que mirando, digamos, al pensamiento prehispánico, donde no hay esa división entre eh, cultura y naturaleza, donde no hay esa división entre seres humanos y naturaleza, sino que se piensa de manera conjunta. También cómo entendemos la necesidad de abordar muchas luchas de manera simultánea y entretejida, ¿no? O sea, cómo entendemos un proyecto multiespecies, no heterocentrado y antirracista de manera conjunta, porque muchas veces son luchas, disputas que se construyen de una manera un poco separada. Ver que el mundo no tiene una mirada unívoca, que no existe un sujeto universal, y que reconocerse también como en esa visión parcial, ¿no? Incompleta, hace que también luego necesites completarla, ¿no? Hay un proceso que yo creo que ha sido como hecho de manera consciente, ¿no? Y es la puesta en valor de esos conocimientos pues del lugar de partida, del lugar de origen, ¿no? Intentar descolonizar la forma de pensamiento y empezar a, porque también ahí hubo una educación muy eurocéntrica, ¿no? Y creo que también esa mirada hacia ese origen pues ha sido como parte del proceso, ¿no? De ese equipaje que había, como revisitarlo, revisarlo y volver a trabajar sobre él, sí.